La noticia: del mar y el aire a la tierra. El presidente de Estados Unidos endurece cada vez más la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. Donald Trump sentenció que comenzará a detener a los narcotraficantes de Venezuela por tierra. Advirtió que será muy pronto. En las últimas semanas he estado trabajando para disuadir a los narcotraficantes venezolanos, que son muchos. Por supuesto, ya no llegan tantos por mar como probablemente lo habrán notado. Desde enviar sus venenos a Estados Unidos, donde matan a cientos de miles de personas al año. Pero vamos a ocuparnos de esta situación. Ya estamos haciendo mucho, casi lo hemos detenido. Se ha detenido alrededor del 85% por mar. Probablemente lo hayan notado, la gente ya no quiere hacer entregas por mar y también empezaremos a detenerlos por tierra. Por tierra es más fácil, por eso comenzará muy pronto. Les advertimos, dejen de enviar veneno a nuestro país. La noticia: después de este fuerte mensaje de Trump, el diario The New York Times reveló que Maduro y Trump conversaron por teléfono a finales de la semana pasada. En la llamada, según la información, participó el secretario de Estado Marco Rubio. Uno de los temas, dice el diario, habría sido una posible reunión en persona entre el dictador venezolano y el mandatario de Estados Unidos. La conversación tuvo lugar a finales de la semana, dijeron dos de las personas. Incluyó una discusión sobre una posible reunión entre los dos hombres en Estados Unidos. Según personas con conocimiento del asunto, quienes recibieron anonimato porque no estaban autorizadas a hablar del tema públicamente. No hay planes por el momento para una reunión de este tipo, dijo una de las personas. El punto clave de la noticia: el nuevo aviso del presidente Trump a la narcotiranía de Venezuela y la revelación periodística que acabamos de ver llegó menos de 5 días después de que el Departamento de Estado designara al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera. La advertencia de Trump, además, se da después de que el mandatario de Estados Unidos planteara dos posibles escenarios para resolver el problema que representa el dictador Maduro: por las buenas o por las malas. Señor presidente, en relación con Venezuela, ¿tiene previsto hablar con Nicolás Maduro? Quizás hable con él, ya veremos. Estamos discutiendo con sus diferentes equipos la posibilidad de hablar sobre Venezuela. A Maduro, Estados Unidos lo ha designado líder de una organización terrorista extranjera. ¿Por qué quiere hablar con él si es un líder de esa organización? Si podemos salvar vidas, si podemos hacer las cosas de la manera fácil, está bien. Si tenemos que hacerlo de la manera difícil, también está bien. ¿Y cuál es el objetivo? Te voy a decir cuál es el objetivo. Probablemente deberías saber cuál es el objetivo, pero han causado muchos problemas y han enviado a millones de personas a nuestro país. Probablemente fueron los que más abusaron con el Tren de Aragua y todos los demás que enviaron. Los traficantes de droga, los capos de la droga, la gente que enviaron. Los delincuentes reincidentes abrieron sus cárceles y prisiones y los enviaron a Estados Unidos y no estamos contentos con eso. Como lo vemos en pantalla, Nicolás Maduro, considerado por Washington como cabecilla del Cartel de los Soles, con una recompensa sobre su cabeza de $50 millones, aunque aseguró el jueves que no hay amenaza ni agresión que lo atemorice, sí parece tener muy claras las cuentas de lo que lleva el gigantesco despliegue militar de Estados Unidos en el sur del Caribe. Escuchen. Desde hace 17 semanas, fuerzas extranjeras imperialistas amenazan continuamente con alterar la paz del Mar Caribe, de Sudamérica y de Venezuela, bajo falsos y extravagantes argumentos que no les cree nadie, ni en la opinión pública estadounidense, ni en la opinión pública mundial, y menos en la poderosa opinión pública venezolana. El fiscal de Maduro, Tarek William Saab, dijo ayer que el Cartel de los Soles es una creación, según él, de la CIA y de la DEA. Y fue incluso más allá. Escuchen esto. Saab se atrevió a decir que con los operativos de Estados Unidos en el Caribe, la región está a puertas de la extinción del derecho internacional.
Ironía y cinismo, sin duda, de un régimen violador de los derechos humanos y que ha cercenado hasta los más mínimos principios democráticos. Estamos a las puertas de la extinción absoluta del derecho internacional, producto de estas acciones al margen de la ley, sin que ya con la primera acción debió haber la ONU, el Consejo de Seguridad de la ONU, haber evitado que esto siga ocurriendo. Y más bien ha escalado a un punto donde se habla de 20 ataques y si oficialmente hablan de 80 fallecidos, de seguro es más. Saludo a Henderson Sequera, él es politólogo, analista, político venezolano en el exilio. Gracias por estar aquí hoy en la noche. Gracias a usted por la invitación. Henderson, quiero comenzar preguntándole cómo están las cosas hoy con estas declaraciones de Trump, con la información que revelan medios influyentes en Estados Unidos. ¿De qué dependerá? ¿De qué va a depender una posible acción militar en tierra en Venezuela? Única y exclusivamente, Jorge, de la voluntad política del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Hace minutos, New York Times reportó que se había producido una llamada entre el presidente Trump y Nicolás Maduro, pero el detalle clave de esa nota es la fecha. El reportaje de New York Times dice que la llamada se produjo antes del 24 de noviembre, día en que el Departamento de Estado designó al Cártel de los Soles como una organización terrorista. Entonces, o esta llamada salió mal, o Trump ha decidido seguir con la presión contra Nicolás Maduro hasta obtener sus objetivos en la negociación. Entonces, ¿de qué dependerá una acción militar del presidente de los Estados Unidos en Venezuela? Única y exclusivamente de la voluntad política que tenga el presidente de sobre todo el tamaño, la escala de las acciones. Lo que sí queda claro, Jorge, es que toda esta despliegue militar de los Estados Unidos en el Caribe no se van a regresar a casa sin las manos vacías. Ya ampliaremos toda esta información sobre lo que puede pasar, todo este análisis a partir de estas declaraciones de Trump en Estados Unidos. Integro, Henderson, a esta hora también a Lajos Sasdi León Borja. Él es profesor de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y analista en temas de defensa. Gracias por estar aquí en la noche. Gracias por invitarme. Profesor Lajos, ¿cómo usted percibe estas recientes declaraciones del presidente Donald Trump? ¿Realmente él ya tiene sobre la mesa esa opción de hacer algún ataque en tierra en Venezuela? ¿O lo que está haciendo es aumentando la escalada verbal contra Maduro a ver si Maduro puede salir por sus propios medios de Venezuela? Bueno, tú lo has dicho, podría ser eso. Una opción que probablemente preferiría Donald Trump sería pues la opción como lo que ocurrió con Haití en 1994 con la operación americana Uphold Democracy, sostener la democracia, en que amenazaban con una invasión anfibia contra el Haití ocupado por una junta o gobernado por una junta militar golpista bajo Raúl Cedras, que habían depuesto, tumbado al gobierno de Jean-Bertrand Aristide. Entonces convencieron a Cedras y a sus militares haitianos a dejar el poder sin necesidad de una invasión. Eso me imagino que sería un escenario que estarían persiguiendo con presiones psicológicas como el vuelo de bombarderos, concentración de fuerzas navales, destrucción de narcolanchas, amenaza de una intervención militar terrestre, como ha dicho pues recientemente Donald Trump. Otra posibilidad sería, si no se va Maduro y pues el régimen chavista, los altos jerarcas, sería pues usando fuerzas especiales, yo aquí pues imaginándome, ¿no? Fuerzas especiales americanas que al parecer están en la región, arrestando, deteniendo operaciones de comando a los altos miembros del régimen o liquidándolos con ataques de precisión, por ejemplo, con misiles crucero o bombas de precisión desde bombarderos estratégicos, bombas de precisión o misiles crucero lanzados desde bombarderos también. Y la idea pues sería decapitar al régimen, fuera Maduro, fuera Delcy Rodríguez, fuera Jorge Rodríguez de la Asamblea Nacional de Venezuela, fuera Vladimir Padrino López, Diosdado Cabello. Habría que ver si el régimen se mantendría o si colapsaría sin tener esas cabezas visibles.
Y entonces, ya especulando, siguiendo con la historia, pues ahí habría una intervención quizá más formal, pero sin necesidad de decenas de miles de hombres para invadir Venezuela, porque el régimen habría una implosión del régimen, colapsaría. Y ahí vendría, pues, supuestamente la oposición que saldría a las calles celebrando la caída. Pero habrá que ver, ¿no? Porque Trump ha dicho que intervendría en tierra. Habría que ver qué quiere decir. Una intervención para destruir laboratorios o una intervención para ocupar blancos estratégicos objetivos como pues, Isla Margarita, aunque eso está muy lejos de Caracas, el puerto de La Guaira, que está al norte de Caracas, el aeropuerto internacional Simón Bolívar en Maiquetía, que está pues justo al oeste del puerto de La Guaira, y de ahí marchar pues a Miraflores, ¿no? Pero bueno, habrá que ver. Lo cierto es que si Trump llegara a tumbar al régimen chavista y se instala pues un gobierno democrático legítimo, amigo de Estados Unidos, ya que el interés de Trump es acabar con los grupos narcoterroristas, de ahí podrían proceder desde una Venezuela aliada y amiga para combatir y liquidar a los grupos narcoterroristas colombianos ELN, Ejército de Liberación Nacional, y las FARC. Pero eso es adelantándose al futuro. Primero habrá que ver si Trump realmente interviene y saca al régimen de Maduro. Es la gama de posibilidades con toda esta operación desplegada por Estados Unidos. ¿Usted qué opina, Anderson? ¿Cuál podría ser la operación de mayor impacto que pueda terminar con la dictadura de Maduro? ¿Realmente nos estamos moviendo en ese escenario de un ataque directo o una salida negociada? ¿Usted cómo analiza hoy, después de todas estas semanas de este despliegue? Conociendo el estilo de liderazgo del presidente Trump, yo estoy convencido que él estaría inclinado a resolver el conflicto político venezolano desde un punto de vista por una negociación. En ese sentido, el escenario más probable hoy, sin duda alguna, es una acción militar dentro de Venezuela, pero hay que ver qué tipo de acción militar. Yo creo que el régimen de Nicolás Maduro ha construido toda su operación de resistencia sobre la base de que podrían resistir bombardeos a aeropuertos, a infraestructura en Venezuela, a laboratorios de droga, a infraestructura de la Fuerza Armada Nacional. Ellos están construyendo toda su operación de supervivencia sobre la base de que podrían resistir un bombardeo. En ese sentido, yo creo que la operación que más impacto podría tener dentro de Venezuela es operación quirúrgica destinada a dar de baja o a capturar a los cabecillas del Cartel de los Soles. Por ejemplo, una operación dentro de Venezuela destinada a dar de baja o a capturar a Diosdado Cabello enviaría el mensaje directamente a Nicolás Maduro de que esta vez sí van en serio, y ahí sí lo podría llevar a una mesa de negociación donde Nicolás Maduro pueda ofrecer a Donald Trump, creo que los únicos términos en una negociación que Trump podría interpretar como una victoria y venderla a su público como una victoria, que es la salida de Nicolás Maduro del poder. Eso es muy importante en este contexto. O sea, en este momento, lo único que podría vender Trump como una victoria al electorado americano y a la base MAGA, sobre todo, es la salida de Nicolás Maduro del poder. Y para eso, forzar una negociación con capturas previas o con acciones militares dentro de Venezuela que den de baja o que capturen a jefes de cabecillas del Cartel de los Soles, me parece que es en este momento la operación que podría tener más impacto. Profesor Layos, cuando se pone sobre el escenario la presión para forzar una posible salida de Maduro y evitar quizá un ataque quirúrgico, uno podría pensar que Estados Unidos, en caso de que tome la decisión ante la insistencia del señor Maduro de seguir atornillado, aferrado al poder, usurpando el poder, que puedan primero tomar la opción de un ataque quirúrgico a integrantes de la cúpula o a personas tan poderosas como el señor Diosdado Cabello o Vladimir Padrino, antes que ir por la cabeza de Maduro en primera instancia? Bueno, podrían ir a por todos simultáneamente, o pues, como se ha sugerido, a los altos mandos militares, políticos del régimen chavista, que serían pues los mismos líderes del Cártel de los Soles. Y entonces, pues, negociar una salida de Maduro, pero claro, habría que ver si Maduro decide seguir a pesar de que hayan eliminado
o capturado elementos como Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, Vladimir Padrino López, por ejemplo, ¿no? Está por verse, ¿no? No sé, una cosa es la retórica de Maduro, que hace mucho ruido y habla mucho, y otra cosa es que cuando llegue el momento de la verdad se eche atrás. Cuando, por ejemplo, a Hugo Chávez, tengo entendido que cuando fue el golpe contra él y lo detuvieron los militares venezolanos, creo que se dice que se puso a llorar porque pedía que no lo maten, ¿no? Entonces, ¿qué actitud tomaría Maduro? ¿Decidiría resistir aún si altos miembros de la cúpula del Cártel Los Soles, militares, políticos chavistas, caigan? ¿Él seguiría o simplemente decidiría correr y tratar de escapar? Pero bueno, me imagino que Trump y su equipo militar y de inteligencia estarán bien informados. También no podemos subestimar el hecho de que por medio de la guerra electrónica cibernética envíen o hayan enviado correos electrónicos, mensajes de texto a altos miembros de militares del régimen, invitándolos a darle la espalda al régimen, pasarse pues al bando pues de la democracia en contra de Maduro, cuando llegue un momento pues clave, como por ejemplo una intervención de tropas especiales americanas para detener, arrestar o eliminar a altos miembros del Cártel de los Soles, o ataques de misiles de precisión que eliminarían elementos del régimen, y entonces en ese momento de caos eliminarían las defensas antiaéreas, eliminarían pues los aviones que todavía tiene la Fuerza Aérea Venezolana, y en ese momento den un paso pues en contra del régimen. Pero pues esto es especulación. Ya Estados Unidos ha usado eso en el pasado, en Siria, en Libia, en Irak, de tratar de convencer a miembros de sus respectivos regímenes, pues Saddam Hussein, de Gaddafi, por ejemplo, de Bashar al-Assad, de que se pasaran a la oposición. Probablemente lo han hecho. Sabemos también que hay operaciones de la CIA de sabotaje, y podría haber también operaciones de la CIA para tratar de convencer a elementos clave del régimen a pasarse a la oposición. Pero bueno, habrá que ver, ¿no? Hay como ese aire de incertidumbre, probablemente es para poner nervioso a Maduro y a su gente en ese sentido. Profesor Layos, y a propósito del nerviosismo que usted expone del señor Maduro y toda esta narrativa desde Caracas, pues sin duda hay bastante inquietud, hay mucha inquietud en Miraflores por todos los movimientos en el Caribe. No solamente es por los movimientos en aguas internacionales, sino en territorios y países hoy aliados de Estados Unidos, y por eso esto es un punto clave de la noticia. Esta semana, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, autorizó a Estados Unidos el uso de 2 aeropuertos para apoyar toda esta lucha contra el narcoterrorismo en el Caribe. El acuerdo fue oficializado durante la visita del secretario de Guerra Pete Hegseth al país caribeño. Estados Unidos tendrá acceso a zonas restringidas en la base aérea de San Isidro y en el Aeropuerto Internacional Las Américas, con fines, según la información oficial, logísticos, como el reabastecimiento de aeronaves, el transporte de equipos y de personal. El propósito es claro: fortalecer el anillo de protección aérea y marítima que mantienen nuestras Fuerzas Armadas. Un refuerzo decisivo para impedir la entrada de narcóticos y golpear con mayor contundencia al crimen organizado transnacional. Tuvimos un par de reuniones excelentes y productivas con el presidente y el ministro de Defensa de aquí, donde nos dedicamos a la lucha contra los carteles. La criminalidad no conoce fronteras, ya sea en Estados Unidos y en Washington, D.C. o en el Caribe y en el hemisferio occidental. Vamos a perseguir a los narcoterroristas. No toleramos eso. Nuestras fronteras estarán protegidas, ya sea en la República Dominicana o en Estados Unidos, y esperamos trabajar con nuestros socios para lograrlo.
Diosdado Cabello, el número 2 de la dictadura venezolana y por quien también Estados Unidos ofrece una millonaria recompensa por su captura, 25 millones de dólares, calificó de locura imperial la autorización de República Dominicana a Estados Unidos. El ministro del Interior del régimen madurista bromeó con una eventual incursión militar en Venezuela. Están entrando los gringos, ¿oíste? A República Dominicana, digo a República Dominicana. Tampoco, ¿ah? Tienen razón, no. Gringo, go home. Anderson, ¿por qué esta narrativa del régimen de Maduro? Ellos intentan transmitir cada día en sus alocuciones, en sus programas, en la televisión estatal controlada por la dictadura, una aparente tranquilidad, una aparente confianza en sus fuerzas, en milicias, en lo que están haciendo. ¿Es creíble la amenaza de Trump o a qué está jugando el régimen todos los días con estos mensajes? A ver, cuando inició en agosto de este año, todas las informaciones, las acciones de los Estados Unidos en este gran despliegue militar en el Caribe, la narrativa chavista, los propagandistas chavistas y sus aliados en la oposición venezolana decían que esto era solo humo, que los analistas, que los periodistas estaban vendiendo humo. Pues bien, en los meses subsiguientes nosotros vimos cómo el régimen de Nicolás Maduro enviaba cartas a la ONU para que pararan este despliegue. Vimos cómo el régimen de Nicolás Maduro se tomaba en serio este despliegue, militarizando Caracas, militarizando Venezuela, haciendo ejercicios militares. Entonces, para ellos, en sus términos, en la dictadura, queda muy claro que esto no se trata de humo y que es una amenaza creíble del uso de la fuerza en Venezuela por parte no de cualquier ejército, sino del ejército más poderoso y del ejército más tecnológicamente avanzado en la historia de la humanidad, que es el ejército de los Estados Unidos. Eso por una parte. Ahora, si alguien quiere entender por qué Maduro dice lo que dice o por qué Maduro tiene ese estilo de retórica, solo tendrían que ver los videos de Manuel Antonio Noriega, el dictador panameño, semanas antes, meses antes de que se produjera la invasión a Panamá en 1989. Noriega se mostraba fanfarrón, bravucón, bravo, valiente, alzaba un machete y tenía todo este discurso antiimperialista contra los Estados Unidos. Pues bien, eso es clásico del manual del dictador. En sus últimos días quieren tratar de mostrar una confianza, quieren tratar de mostrar una seguridad y un control sobre la situación que no tienen. Este mensaje no es hacia los Estados Unidos, esta actitud de Nicolás Maduro es sobre todo hacia la cúpula de la Fuerza Armada, hacia la base que aún lo respalda para tratar de decirle tenemos todo bajo control. Pero en la realidad lo que hay es una gran paranoia. Maduro, por ejemplo, Maduro no duerme en el Palacio de Miraflores, se está moviendo constantemente todos los días y sabe que en este momento está totalmente en peligro, desconfía de su cúpula, sabe que en cualquier momento lo pudiesen entregar, sabe que en cualquier momento se pudiese producir una acción militar real y concreta en Venezuela. Entonces trata de mantener esta dualidad. Por un lado, en público se muestra como bravucón y en control de la situación, pero en privado, reporta el New York Times y reportan los medios internacionales más serios del mundo, que ha ofrecido al presidente Trump todas las riquezas energéticas y petroleras de Venezuela con el objetivo de que no lo derroquen del poder. Entonces, la amenaza es creíble y Maduro, si bien en público se muestra bravucón y como el típico guapo venezolano latinoamericano, es un dictador con miedo y es un dictador que sabe que probablemente sus días en el poder, sus semanas en el poder estén contados. La confianza en el manual del dictador, como dice Anderson. Otro de los hechos que marcó la agenda de noticias esta semana en medio del fuerte cerco militar en el Caribe contra el narcoterrorismo y el régimen de Maduro fue la visita del general John McCain, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos. Kane estuvo el martes en Trinidad y Tobago luego de pasar revista a las tropas desplegadas en Puerto Rico. Y el miércoles el alto oficial, conocido como Racing, estuvo a bordo del buque lanzamisiles USS Lake Erie, que hace parte de la poderosa flota de la Operación Lanza del Sur. Pero, ¿de quién estamos hablando? ¿Y cuál es la importancia del general Dan Kane? Lo primero que hay que recalcar es que se trata del más alto oficial de las fuerzas militares de Estados Unidos. Lo vemos en pantalla. Es el principal asesor militar del presidente, del secretario de Guerra y del Consejo de Seguridad Nacional, por supuesto. Kane es general de 4 estrellas de la Fuerza Aérea, sumando en su larga trayectoria misiones operativas de personal y conjuntas, principalmente como piloto de combate de los cazas supersónicos F-16. Y aquí un punto clave. El general Dan Kane es quien tuvo
tuvo la responsabilidad de liderar la operación Resolución Inherente, lanzada en 2014 contra el Estado Islámico en Irak y Siria, y la milimétrica y contundente operación Martillo de Medianoche, con la que Estados Unidos destruyó las instalaciones nucleares del régimen de Irán. Kane hoy tiene bajo su mando la operación Lanza del Sur en el Caribe. Profesor Laios, ¿cómo analiza usted esta visita, todo este recorrido que ha hecho el general Kane en el Caribe? Definitivamente esta presencia del alto oficial, el máximo alto oficial de Estados Unidos en la zona, en la región, significa que la decisión de ir por el Cartel de los Soles está ya tomada, es algo ya definitivo y que no tendrá reversa. Podría ser, y que su visita es para revisar las fuerzas concentradas y su preparación antes de una intervención. Obviamente, quien tiene la última palabra es el presidente Donald Trump como comandante en jefe, y probablemente pues eso, si que haya intervención militar o no, dependerá de lo que él decida al final. Pero el hecho de que el jefe del Estado Mayor, Kane, haya estado de visita por Puerto Rico en navíos de guerra en la región es precisamente para ver los preparativos. Ahora, una intervención podría ser pues antes de fin de año, podría ser también después. En el caso de Venezuela sería la localización de Maduro, que como pues nos ha informado el compañero, pues está cambiando de domicilio, pues lo tendrían que localizar, y allí pues habría, si deciden capturarlo vivo, pues dónde es que se está escondiendo, pero sería una operación quirúrgica de medios de fuerzas especiales. Entonces Kane también ha estado a cargo de unidades tanto tripuladas de aviones de combate como también de aviones no tripulados que están participando en la destrucción pues de las presuntas narcolanchas, y pues él también ha estado a cargo en el mando central y en el mando sur pues de puestos de responsabilidad que tienen que ver con operaciones especiales que serían pues clave precisamente para decapitar al Cártel de los Soles, sea a través del arresto de sus miembros o de su eliminación por medio de ataques de precisión. Así que el mero hecho que él ha estado de visita puede ser que está simplemente supervisando los preparativos, pero que no es inminente, o que sí, puede serlo, puede ser inminente. Es la orden que dé Donald Trump al respecto. Podría ser que ocurra antes de fin de año, como podría ser que ocurra pues en 2026. Pero ahí está ese aire de incertidumbre que también yo me imagino que la administración Trump tendría que informar a Maduro de alguna forma que sus acuerdos de colaboración con Rusia, que han suscrito recientemente 42 acuerdos, Venezuela con Rusia, incluyendo acuerdos de desarrollo del sector de gas por los rusos en Venezuela, acuerdos de defensa, etcétera, que Rusia realmente no va a ir a apoyarles, no va a ir a defenderles, no va a impedir una intervención americana. No pudieron hacerlo en Siria por estar maniatados con la guerra de Ucrania, Rusia, y dudo mucho que hagan algo para impedir una intervención americana en Venezuela para sacar al Cártel de los Soles del poder. Así que sería, me imagino que útil que le hagan saber al régimen que no va a haber nadie que les va a ayudar y que simplemente pues es mejor capitular antes de una intervención que esperar a que venga. Pero bueno, esa es mi opinión. Y en ese aire de incertidumbre, como nos lo describe el profesor Laios, también es importante hoy observar qué están pensando los venezolanos dentro del país sobre las acciones de Donald Trump. Si están de acuerdo o no, si ven o no una posible salida de Maduro del poder. Al regresar de comerciales vamos a revisar los resultados de una encuesta muy reciente de la firma DC Internacional. Ya regresamos. Y como anticipamos, son punto clave de la noticia los resultados de la más reciente encuesta de la firma DC Internacional. Vamos a analizar algunos de ellos.
El 90.89% de los venezolanos considera el régimen de Maduro como una organización narcoterrorista. Solo el 4.69% no lo considera así. Veamos ahora qué piensa la gente dentro de Venezuela sobre las acciones que ha emprendido la administración de Donald Trump de presión al régimen de Maduro. Vean la cifra, el 89.09% asegura que sí apoya las acciones de Estados Unidos, mientras que solo un 5.23% dice que no las apoya. La encuesta también preguntó qué debería hacer Trump con respecto a Venezuela. La mayoría de los encuestados, el 48.24%, respondió que debería ser la extracción de Nicolás Maduro y su cúpula de poder. El 21.01% dice que Trump debería bombardear los lugares donde esté Maduro y su círculo de poder. Diosdado Cabello, Vladimir Padrino y Jorge Rodríguez, entre otros. Mientras que el 18.12% respondió que Trump debería intervenir Venezuela. Son los resultados entonces de la firma DC Internacional, esta encuesta realizada en el mes de noviembre. Anderson Sequera, quiero preguntarle qué opina de este resultado. El 90.89% de los encuestados considera que el régimen es narcoterrorista. Y el 89.09%, pues prácticamente la misma cifra, asegura que sí apoya las acciones de Estados Unidos. A ver, los resultados de esta encuesta, Jorge, son extremadamente elocuentes y captan muy bien cuál es el espíritu de los tiempos del pueblo venezolano dentro de Venezuela. Muchas veces lo que el pueblo venezolano piensa, esto no lo pueden conversar en una esquina con los amigos, esto no lo pueden conversar muchas veces en grupos de WhatsApp que están totalmente espiados, la gente en Venezuela está calladita viviendo su vida, pero en el fondo esto es lo que piensa. 9 de cada 10 venezolanos, es decir, casi unánime, piensan, apoyan el despliegue actual de los Estados Unidos en el Caribe porque lo perciben, porque lo interpretan como una acción que puede producir el tan ansiado cambio político. Esto es muy importante decirlo, porque los venezolanos hemos hecho todo lo que hemos podido, lo que no ha estado a nuestro alcance para lograr la libertad. Hemos ido a elecciones, hemos ido a negociaciones, hemos protestado, hemos creado un gobierno interino, hemos tenido negociaciones con mediación internacional, ganamos las elecciones del pasado 28 de julio y lo único que hemos tenido como resultado es que el régimen se ha atornillado en el poder. Entonces, que 9 de cada 10 venezolanos apoyen el despliegue de Estados Unidos en el Caribe, lo que nos dice es que hay una enorme expectativa de cambio en los venezolanos y que los venezolanos, a diferencia de lo que dice la retórica chavista y la propaganda chavista, no interpretamos este despliegue en el Caribe como una acción antiimperialista o colonizadora, sino como una acción que nos puede llevar a la transición a la democracia y al cambio político. El hecho de que también casi 9 de cada 10 venezolanos crean o perciban al régimen de Nicolás Maduro como una organización narcoterrorista, lo que hace es validar, lo que hace es justificar la narrativa del gobierno de los Estados Unidos, que dicen que en Venezuela no se están enfrentando simplemente a un mal gobierno, no se están enfrentando simplemente a otro gobierno latinoamericano corrupto o de izquierda, sino que se están enfrentando a una organización criminal que se ha tomado el poder. En Venezuela lo que se ha concretado, Jorge, es el sueño de Pablo Escobar una vez en Colombia. Es una organización del narcotráfico, en este caso el Cartel de los Soles, que se ha tomado todas las instituciones del Estado y que utiliza la infraestructura militar, los equipos militares, toda la institucionalidad del Estado para el narcotráfico y la economía ilícita. También es importante destacar de los resultados de esta encuesta, Jorge, que muchas propagandistas del chavismo en Venezuela y en los Estados Unidos han dicho o han tratado de asustar a los venezolanos con el coco del caos, con el coco de la guerra civil. Y han dicho básicamente que si el presidente Trump derroca a Nicolás Maduro, en Venezuela habrá una guerra civil. Pues bien, los venezolanos son elocuentes sobre lo que piensan y 9 de cada 10 venezolanos dice también que no cree que en Venezuela haya una guerra civil si sacan a Maduro. Por el contrario, la pregunta más pintoresca, la pregunta más interesante de esa encuesta es aquella donde los venezolanos, 9 de cada 10, responde que cree que habrá una gran fiesta nacional si Nicolás Maduro sale del poder. Entonces, creo que los resultados de esta encuesta son claves y fíjate que el 46% de los venezolanos, creo que coincide con el análisis de lo que hemos conversado hoy, creen que Donald Trump debería ir directo por la cabeza del Cartel de los Soles y que debería hacer operaciones quirúrgicas y de extracción contra la cúpula chavista. Esto es lo que piensan los venezolanos, esto no es
lo que dice la propaganda chavista, y bueno, son cosas que los venezolanos pueden decir de repente en una encuesta, pero no pueden hablar en público. ¿Qué nos dice esto? Que muy probablemente estos resultados sean verdad, porque mucha gente dentro de Venezuela no habla y muy probablemente le haya trancado la llamada a uno de esos encuestadores por miedo a la represión y al terrorismo de Estado que hoy reina en el país. Y a propósito, sobre esa gran fiesta nacional que esperan y que desean los venezolanos, también es importante que veamos lo que se está sintiendo. ¿Qué están sintiendo en este momento los pobladores de Venezuela? Llama la atención de la encuesta DC Internacional este dato. El 81.97% de los encuestados dice que siente esperanza en relación con las noticias recientes que han visto sobre Venezuela. Solo el 4.78% dijo sentir desánimo. Profesor Lajos, definitivamente con este panorama, lo que nos muestran sondeos como los que estamos viendo de esta firma independiente, uno podría decir que la esperanza, que ese sentimiento de esperanza que hoy sienten en Venezuela está sí o sí en las manos de la administración de Donald Trump. Sí, en ese sentido, y como pues ha dicho mi interlocutor, el pueblo venezolano, a través de los líderes de la oposición, ha intentado de todo por medios pacíficos para hacer valer la legitimidad del voto democrático, que el régimen chavista pues ha aplastado una y otra vez. Solamente una intervención militar por parte de Estados Unidos podría hacer caer al régimen, y pues podemos decir que es una minoría, pero armada, con medios represivos, con la colaboración, no lo olvidemos, de la inteligencia cubana, que se está beneficiando de los recursos de Venezuela para mantener su régimen. Y entonces, pues, con la intervención de Estados Unidos, se cortaría esa nefasta influencia del régimen castrista cubano, y al mismo tiempo, pues, se aflojaría que se destruirían las cadenas, ¿no?, que mantienen al país imposibilitado de hacer valer la voluntad del pueblo democrática, haciendo caer, claro, al régimen por, yo diría, pues, esos ataques de precisión, ataques u operaciones de comando para decapitar o detener, ¿no?, eliminar o detener a altos miembros del Cártel de los Soles, que son los altos miembros del régimen chavista y altos miembros de la cúpula militar de las Fuerzas Armadas de Venezuela, chavistas. Así que en eso, claro, sería un legado para Donald Trump en la historia, porque aparecería de llevar a cabo esa misión para eliminar pues el control de Venezuela por parte del Cártel de los Soles, como libertador, ¿no?, pues del país después de años de dictadura chavista, y al mismo tiempo el apoyo que da el Cártel de los Soles, que da el régimen chavista a los grupos narcoterroristas colombianos. Yo me atrevería a decir que Trump probablemente sí va a intervenir, simplemente porque eso pues sería una forma de no solamente afirmar la importancia para su administración de temas de seguridad en el hemisferio occidental, acabar con la lacra del narcoterrorismo, que pues afecta no solamente a Estados Unidos, pero a toda la región. Y una forma de hacerlo sería pues liberando a Venezuela de la dictadura del Cártel de los Soles. Yo apostaría que sí que va a intervenir, aunque no esté claro cuándo lo va a hacer, pero que se está preparando, se está preparando. Habrá que ver, ¿no?, al final qué ocurre, porque se ha reportado que hay una creciente oposición de elementos, de miembros del Partido Demócrata e incluso republicano en el Congreso de Estados Unidos a una intervención sin una previa declaración de guerra por parte del Congreso de Estados Unidos. Eso podría quizá indicar que una intervención de Trump tendría que ser antes de las elecciones de noviembre del año que viene del Congreso de Estados Unidos, en que una tercera parte del Senado y toda la Cámara de Representantes pues se reelige. Así que probablemente la intervención va a ocurrir entre ahora
y pues 2026, pero antes de noviembre. Y claro, de haber pues el esperado cambio político y la liberación de Venezuela, eso sería una gran victoria también en política para Trump, que podría reforzar su posición y de su partido en las elecciones del Congreso que van a venir el año que viene. Así que probablemente la intervención va a ser antes de noviembre del año que viene. ¿Cuándo exactamente? Pues lo decidirá Trump. Habrá que esperar esa decisión definitiva. Como bien explica el profesor Layos, las opciones están ahí, están sobre la mesa: eliminación, extracción o captura. Agradezco a nuestros invitados, profesor Layos Sasdi, León Borja, profesor de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, también a Anderson Sequera, politólogo, analista político venezolano en el exilio. Gracias por estar aquí en el programa La Noche. Nosotros hacemos una pausa y aquí tenemos la ficha técnica de la encuesta que estábamos analizando. Vemos en pantalla, es la encuesta de la firma independiente DC Internacional, realizada del 8 al 15 de noviembre de 2025 en todas las entidades federales de Venezuela y el Distrito Capital. El señalado jefe de la mafia del Cartel de los Soles insiste en que son falsas las acusaciones en su contra desde Estados Unidos. Desesperadamente busca exculparse, negando incluso de manera descarada que en Venezuela haya una dictadura. Lo dice, sí, el responsable de la crisis humanitaria y política, la persecución, la represión que tiene en el exilio a más de 8 millones de venezolanos y mantiene todavía bajo su poder 887 presos políticos. Lo dice quien usurpa el poder tras robarse las elecciones del 28 de julio de 2024 en las que ganó Edmundo González con el liderazgo de María Corina Machado, la Nobel de Paz de 2025.